Un saludo. En este vídeo introducimos las curvas de Bézier, que son unas curvas paramétricas polinómicas. Están definidas, como se ve aquí, por 4 puntos de control y un parámetro t que varía entre 0 y 1. Su expresión matricial es esta. Pasan por el punto inicial y el final y los otros puntos tiran, por así decirlo, de la curva. Hay un algoritmo muy elegante que permite subdividir una curva de Bézier y generar el número de segmentos rectos que queramos. Vamos a Blender con nuestro fichero de comienzo, donde borramos la caja inicial. X y confirmo. Abro el panel de propiedades y me voy a la sección del cursor 3D. Lo sitúo un poco más arriba, por ejemplo en z igual a 1. Para añadir una curva de Bézier, hago mayúsculas más A y elijo curva y Bézier. La curva me sale en el plano XY. La roto 90 grados por el eje X para que esté en el plano frontal. R, X, 90, intro. Me voy a la vista frontal sin perspectiva. 1 y 5. Acerco un poco. Antes de nada, para que la curva permanezca en este plano, voy a configurarla como curva 2D. Me voy a la ventana de propiedades, pestaña Datos del objeto, donde aparece un icono de una curva, y pulso el botón 2D. Entre sus propiedades destaco dentro de resolución el parámetro Preview U, que está en 12. Determina el número de segmentos rectos con el que se muestra la curva. Si pongo por ejemplo 4, se ve así. Lo dejo en 12. Este parámetro también determina cuántos segmentos tendrá cuando convirtamos la curva en un conjunto de segmentos, cosa que necesitaremos, por ejemplo, para usar la geometría generada en el Game Engine. Entro en modo edición y me salen dos manipuladores en los extremos de la curva. Puedo seleccionar un manipulador completo con el botón derecho del ratón, pulsando en el centro, o un extremo de un manipulador pinchando en él. La dirección del manipulador representa la tangente a la curva en ese extremo de la curva. Por ejemplo, si selecciono el manipulador de la derecha, el botón derecho, y lo roto con R arrastrando y confirmo, la curva se actualiza para llegar a ese punto con la orientación deseada. Se ve mejor en modo objeto. Cambio y vuelvo otra vez a modo edición. Lo mismo pasa si muevo un extremo con G, arrastre, intro. La curva se adapta para llegar al punto con la pendiente deseada. Por otro lado, si escalo el manipulador consigo cambiar la curvatura en sus extremos. Veamos. Un manipulador grande es una curva abierta, suave. Un manipulador pequeño es una curva cerrada. También puedo cambiar la curva tirando de uno de los extremos de un manipulador. Otra cosa muy interesante es que al extruir con E un extremo de la curva, se crea otra curva unida correctamente a la anterior en el punto. Me permite ir extendiendo la curva. Y otra. Por otro lado, si dentro de modo edición pulsamos Alt más C, la curva se cierra uniendo el primer extremo y el último. Dejo cerrada esta forma redondeada. Las curvas se pueden utilizar libremente en Blender Render para modelar objetos con superficies suaves, modular formas, establecer caminos, etc. Voy a modo objeto y giro un poco la vista. En los parámetros de la curva puedo extruirla con el parámetro Extrude. Puedo también poner la geometría a una distancia de la curva tocando Offset. Puedo también biselarla con los parámetros de la sección Bevel. Depth, profundidad, la profundidad del bisel, o hacer más redondeado el biselado con Resolution. También se pueden utilizar aquí otros objetos para gobernar la forma del resultado. Hago render para ver cómo queda. Sin embargo, en el Game Engine no sale.
Para poder usar este resultado o la curva sola en Blender Game, necesito convertirla en malla. Para ello, uso el menú Object Convert to o simplemente Alt más C, pero ahora en modo objeto. Y elijo en el menú que me sale Mesh from Curve Meta Surf Text. Ahora, vamos a ver si sale en el Game Engine. El número de divisiones de cada curva en el parámetro Preview U determinará la resolución de la malla esta del resultado. Un tipo especial de curva de Bézier es el círculo. Si borro esta cosa y pulso mayúsculas más A, curva, círculo, me sale un círculo que al entrar en modo edición veo que en realidad es un conjunto de 4 curvas de Bézier. Puedo utilizarlo también para hacer cuerpos con sección circular, etc., como veremos en los 2 próximos vídeos. Gracias.